21. ¿Cuál infección es considerada una emergencia médica, dado el riesgo de obstrucción súbita de las vías aéreas? D. Epiglotitis. Análisis de las opciones. A. Bronquiolitis. Patología. Infección viral, EJ. VRS, que inflama los bronquiolos. Gravedad. Puede causar dificultad respiratoria grave, especialmente en lactantes, pero es de evolución más lenta y no implica una obstrucción súbita de la vía aérea superior. Conclusión. No es la respuesta correcta. B. Laringotraqueobronquitis, CRUP. Patología. Infección viral, EJ. Virus para influenza, que causa edema en la tráquea y laringe. Gravedad. Caracterizada por la tos perruna y estridor. La obstrucción progresa en horas o días, no es típicamente súbita. Conclusión. No es la respuesta correcta. C. Traqueitis vírica. Patología. Inflamación de la tráquea de origen viral. Gravedad. Generalmente es un componente de otras infecciones respiratorias, como el CRUP, y no suele ser la causa de una obstrucción súbita y catastrófica. Conclusión. No es la respuesta correcta. D. Epiglotitis. Patología. Infección bacteriana, tradicionalmente H. influenzae tipo B, que causa una inflamación aguda y edema de la epiglotis y estructuras circundantes. Gravedad. Emergencia médica. La inflamación puede progresar en cuestión de horas, llevando a una obstrucción súbita y completa de la vía aérea. El manejo prioritario es asegurar la vía aérea, EJ. Intubación. Conclusión. Esta es la respuesta correcta. Conceptos clave para recordar. 1. Obstrucción súbita VS progresiva. Epiglotitis. Súbita y potencialmente fatal. CRUP/diagonal bronquiolitis. Progresiva, días. 2. Triada clínica de la epiglotitis, ya no siempre presente, pero muy sugerente. Babeo, incapacidad para tragar saliva. Disfagia, dolor al tragar. Afonía, voz apagada, no tiene tos perruna como el CRUP. 3. Manejo. Epiglotitis, no examinar la garganta, no acostar al paciente, mantenerlo sentado y trasladar con urgencia para intubación en un entorno controlado, quirófano. CRUP. Puede manejarse con corticoides y adrenalina nebulizada. Infecciones de la vía aérea superior. Subtema 1. Epiglotitis. Pregunta 1. ¿Cuál es la definición clave de yesgoidos? Respuesta. Es una infección bacteriana aguda y potencialmente mortal que causa una inflamación supurativa de la yesgoido y yesgoidos supraglóticos circundantes, aritenoides, huesoyoides, lo que conlleva un riesgo de obstrucción súbita de la vía aérea. Pregunta 2. ¿Cuál es el agente etiológico clásico de la epiglotitis y cuál es el más común en la era post-vacunación? Respuesta. Agente clásico, Haemophilus influenzae tipo B, IV. Agentes comunes post-vacunación: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Pregunta 3. ¿En qué grupo de edad es más común la epiglotitis actualmente? Respuesta. Ya no es una enfermedad casi exclusiva de niños de 2 a 7 años. Ahora es más común en adultos, debido a la vacunación rutinaria contra IV en niños. Pregunta 4. Describa el cuadro clínico típico de un niño con epiglotitis. Respuesta. Inicio. Súbito y rápido progreso, en horas. Fiebre. Alta, 39 grados C. Disfagia prominente. Babeo. Incapacidad para tragar saliva. Voz apagada o como de papa caliente en la boca, pero sin ronquera marcada. Postura. Posición de olfateo, hiperextensión del cuello, trípode, para mantener la vía aérea abierta. Estridor, de aparición tardía, es un signo ominoso de obstrucción inminente. Pregunta 5. ¿Cuál es la regla de oro en el manejo de un paciente con sospecha de epiglotitis? Respuesta. No angustiar al niño. No intentar visualizar la faringe, no tomar radiografías, no separarse del paciente y no colocarle en decúbito supino. El manejo debe ser tranquilo y la visualización de la vía aérea debe hacerse en un entorno controlado, por ejemplo, quirófano, para intubación endotraqueal. Pregunta 6.
¿Cuál es el tratamiento definitivo para la epiglotitis? Respuesta. Protección de la vía aérea, intubación endotraqueal electiva en un entorno controlado y antibioticoterapia intravenosa, EJ. Cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. Subtema 2. Laringotraqueobronquitis, CRUP. Pregunta 7. ¿Qué es el CRUP o laringotraqueobronquitis? Respuesta. Es una infección viral común que causa inflamación de la laringe, la tráquea y los bronquios, caracterizada por edema del espacio subglótico. Pregunta 8. Mencione los principales virus causantes del CRUP. Respuesta. Virus de la parainfluenza, tipo 1 es el más común. VSR, influenza, adenovirus y metaneumovirus. Pregunta 9. Describa la tríada clínica clásica del CRUP. Respuesta. 1. Tos perruna o de foca, tos metálica. 2. Estridor inspiratorio, o bipasico en casos graves. 3. Ronquera. Pregunta 10. ¿En qué se diferencia la presentación del CRUP de la epiglotitis? Respuesta. CRUP, inicio gradual, días, fiebre baja o ausente, tos perruna prominente, el niño puede acostarse sin angustia. Epiglotitis, inicio súbito, horas, fiebre alta, disfagia y babeo prominentes, voz apagada, postura de olfateo. Pregunta 11. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para el CRUP moderado a severo? Respuesta. Corticosteroides, dexametasona oral /diagonal IM/diagonal 4 o budesonida nebulizada. Los corticosteroides son la base del tratamiento. Para casos severos con estridor en reposo, se puede usar adrenalina nebulizada por su efecto vasoconstrictor inmediato, pero es temporal. Pregunta 12. ¿Qué hallazgo radiológico clásico se busca en una radiografía de cuello en un caso de CRUP? Respuesta. El signo de la aguja o Steeple sign, que es un estrechamiento de la tráquea subglótica en la proyección anteroposterior. Subtema 3. Traqueitis bacteriana. Pregunta 13. ¿Qué es la traqueitis bacteriana y por qué se la considera una condición intermedia? Respuesta. Es una infección bacteriana grave de la tráquea, a menudo secundaria a una infección viral previa. Se considera intermedia porque su presentación puede parecerse al CRUP al inicio, pero progresa rápidamente a una enfermedad tóxica y obstructiva similar a la epiglotitis. Pregunta 14. Nombre las bacterias comúnmente asociadas con la traqueitis bacteriana. Respuesta. Staphylococcus aureus, el más común, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae y anaerobios de la orofaringe. Pregunta 15. Describa las características clínicas que distinguen a la traqueitis bacteriana del CRUP. Respuesta. Traqueitis bacteriana. Aparece tras unos días de síntomas de CRUP, con un empeoramiento brusco. El paciente presenta fiebre alta, aspecto tóxico y dificultad respiratoria severa. La tos puede ser perruna, pero la clave es la producción de secreciones purulentas espesas y abundantes que son difíciles de movilizar. CRUP. No hay aspecto tóxico ni secreciones purulentas espesas. Pregunta 16. ¿Cuál es el manejo fundamental de la traqueitis bacteriana? Respuesta. Limpieza de la vía aérea, intubación endotraqueal y lavado /diagonal succión de las secreciones purulentas, y antibioticoterapia intravenosa de amplio espectro, EJ. Vancomicina y ceftriaxona. Subtema 4. Bronquiolitis. Pregunta 17. Defina bronquiolitis. Respuesta. Es una infección viral aguda del tracto respiratorio inferior que afecta a los bronquiolos, caracterizada por inflamación, edema, necrosis de las células epiteliales y acumulación de moco y detritus, lo que genera obstrucción de la vía aérea pequeña. Pregunta 18. ¿Cuál es el principal agente causal de la bronquiolitis? Respuesta. Virus respiratorio sincitial, VRS, responsable de 70% de los casos. Pregunta 19. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos cardinales de la bronquiolitis? Respuesta. Pródromos, rinorrea, tos leve. Signos de dificultad respiratoria. Taquipnea, sibilancias difusas, crepitantes finos, uso de músculos accesorios, tiraje subcostal /diagonal intercostal, quejido expiratorio. Hiperinsuflación pulmonar en el examen físico. Pregunta 20.
¿Cuál es la piedra angular del tratamiento de la bronquiolitis no complicada? Respuesta: medidas de soporte, hidratación, oxigenoterapia para mantener SaTo2 mayor que 90-92% y aspiración de secreciones nasales. No se recomienda el uso rutinario de broncodilatadores o corticosteroides. Pregunta 21. ¿Qué signo clásico se observa en la radiografía de tórax de un niño con bronquiolitis? Respuesta: hiperinsuflación pulmonar, aplanamiento de los diafragmas, aumento del espacio intercostal y atrapamiento aéreo. Puede haber infiltrados peribronquiales. 22. ¿Cuál es el tratamiento indicado en un paciente que usted sospeche de una epiglotitis? D. Antibiótico e intubación endotraqueal. Análisis de las opciones. 1D. Antibiótico e intubación endotraqueal. Marca de verificación gruesa blanca. ¿Por qué es correcta? E intubación es la medida más urgente y crítica. El objetivo principal es asegurar la vía aérea antes de que la inflamación la obstruya por completo. Se realiza de forma electiva en un entorno controlado. Antibióticos es el tratamiento etiológico. Se administran por vía intravenosa para cubrir los patógenos bacterianos comunes, EJ, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. 2A. Canalizar vía periférica y administrar esteroides. ¿Por qué es incorrecta? Canalizar una vía es correcto, pero no es la primera prioridad. Los esteroides, para reducir la inflamación, son un coadyuvante controvertido y nunca deben retrasar o reemplazar el asegurar la vía aérea. No es el tratamiento indicado inicial. 3B. Administrar oxigenoterapia por cánula binasal. ¿Por qué es incorrecta? Es insuficiente y potencialmente peligrosa. No previene la obstrucción. Cualquier manipulación, colocar una cánula, examinar la boca, puede agitar al paciente y desencadenar un espasmo laríngeo fatal. 4C. Nebulizaciones con budesonida. ¿Por qué es incorrecta? Al igual que los esteroides sistémicos, las nebulizaciones no abordan la emergencia inmediata, la obstrucción de la vía aérea, ni la infección bacteriana subyacente. Resumen del manejo correcto. Flujograma mental. 1. Sospecha clínica. Inicio agudo, fiebre alta, odinofagia severa, babeo, voz apagada, estridor e inclinación trípode, sentado, inclinado hacia adelante, con la barbilla extendida. 2. No manipular. No examinar la orofaringe, no acostar al paciente, no causar ansiedad. 3. Alertar al equipo, anestesiólogo y otorrinolaringólogo de inmediato. 4. Traslado seguro. Mover al paciente a un entorno controlado, pabellón o UCI, para manejo de la vía aérea. 5. Asegurar vía aérea. Prioridad número 1. Intubación endotraqueal electiva. En casos de obstrucción total, puede requerirse una cricotiroidotomía. 6. Tratamiento farmacológico. Antibióticos 4. Cefalosporina de tercera generación, EJ. Ceftriaxona, para cubrir H. influenzae y otros. Soporte, analgesia, hidratación. Epiglotitis aguda. Subtema 1. Conceptos básicos y etiología. Pregunta 1. ¿Qué es la epiglotitis aguda? Respuesta: es una infección bacteriana aguda y potencialmente mortal de la epiglotis y los tejidos supraglóticos circundantes, que causa una inflamación rápida y puede conducir a una obstrucción abrupta de la vía aérea. Pregunta 2. ¿Cuál es el principal patógeno causante de la epiglotitis, históricamente más asociado? Respuesta: Haemophilus influenzae tipo B, IV. Pregunta 3. ¿Por qué la incidencia de epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo B ha disminuido drásticamente en muchos países? Respuesta: debido a la implementación generalizada de la vacunación contra IV en los calendarios de inmunización infantil. Pregunta 4. Nombra otros microorganismos que pueden causar epiglotitis además de H. influenzae. Respuesta: Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pyogenes, grupo A. Staphylococcus aureus, incluido SARM. Subtema 2. Epidemiología y fisiopatología. Pregunta 5. ¿Qué grupo de edad se veía más comúnmente afectado por la epiglotitis antes de la vacunación universal contra el IV? Respuesta: niños entre 2 y 6 años.
Pregunta 6. Con la disminución de los casos en niños gracias a la vacuna, ¿qué grupo etario es más frecuentemente afectado hoy en día? Respuesta: adultos. Pregunta 7. Describe brevemente la fisiopatología de la obstrucción de la vía aérea en la epiglotitis. Respuesta: la infección bacteriana causa una inflamación aguda y celulitis de la epiglotis, las aritenoides y los pliegues ariepiglóticos. Esto resulta en un edema masivo y un rápido agrandamiento de estas estructuras supraglóticas, que estrechan y pueden llegar a obstruir completamente la entrada de la laringe. Subtema 3. Presentación clínica y diagnóstico. Pregunta 8. ¿Cuáles son los 4 signos clásicos de la tríada, o tétrada, clínica de la epresoris? Respuesta: 1. Babeo, incapacidad para manejar las secreciones. 2. Disfagia, dificultad para tragar. 3. Disfonía, voz apagada o como de pato con paperas. 4. Angustia respiratoria, es el signo de mayor alarma. Pregunta 9. ¿Cuál es la posición característica que adopta un niño con epresoris para mantener abierta la vía aérea? Respuesta: la posición de olerse el aire o trípode. Se sienta inclinado hacia epreso, con el cuello extendido y apoyándose en los brazos, con la boca abierta y la lengua protruida. Pregunta 10. ¿Por qué está absolutamente contraindicado epreso la garganta con un epresor lingual en un paciente con sospecha de epresoris? Respuesta: porque la manipulación faríngea, especialmente con un depresor, puede desencadenar un espasmo laríngeo reflejo y una obstrucción completa y súbita de la vía aérea. Pregunta 11. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico de elección para confirmar la epiglotitis en un paciente estable con vía aérea segura? Respuesta: la visualización directa de la epiglotis mediante laringoscopia flexible en un entorno controlado, como un quirófano, con personal preparado para intubar. La epiglotis se verá de color rojo cereza intenso y edematosa, en forma de palomita de maíz. Pregunta 12. ¿Qué hallazgo es característico en la radiografía lateral de cuello en un caso de epiglotitis? Respuesta: el signo del dedo pulgar, o thumb sign, que es el agrandamiento de la epiglotis que se asemeja a la silueta de un pulgar. Pregunta 13. ¿Cuál es la diferencia clave en la presentación de la voz entre una laringotraqueobronquitis, CRUP, y una epiglotitis? Respuesta: en el CRUP la voz es rónica, tosperruna, mientras que en la epiglotitis la voz es disfónica y apagada. Subtema 4. Manejo y tratamiento, crítico. Pregunta 14. ¿Cuál es el paso más importante y de mayor prioridad en el manejo de un paciente con sospecha de epiglotitis? Respuesta: asegurar la vía aérea. Esto tiene prioridad sobre cualquier otra intervención diagnóstica o terapéutica. Pregunta 15. ¿Cuál es el método preferido para asegurar la vía aérea en un niño con epiglotitis aguda? Respuesta: intubación endotraqueal electiva realizada de manera controlada, idealmente en un quirófano por un experto, anestesiólogo u otorrinolaringólogo, con todos los equipos listos para una vía aérea quirúrgica, traqueotomía/diagonal cricotiroidotomía, si es necesario. Pregunta 16. ¿Por qué se prefiere la intubación endotraqueal sobre la traqueotomía de entrada? Respuesta: porque la intubación es menos invasiva, y la inflamación suele resolverse en 24 a 72 horas con antibioticoterapia, permitiendo una extubación segura poco después. Pregunta 17. ¿Cuál es el régimen de antibióticos empírico de primera línea para la epiglotitis? Respuesta: un antibiótico de amplio espectro contra bacterias encapsuladas, como una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona o cefotaxima, por vía intravenosa. Pregunta 18. Además de asegurar la vía aérea y administrar antibióticos, ¿qué otra medida de soporte es fundamental? Respuesta: mantener al paciente en calma y sin molestias, puede requerir sedación leve una vez intubado. Administrar oxígeno humidificado. Mantener una hidratación adecuada por vía intravenosa. Pregunta 19. ¿Cuál es el papel de los corticosteroides en el tratamiento de la epiglotitis aguda? Respuesta: su uso es controvertido y no está estandarizado. No es una terapia de primera línea y no debe retrasar el manejo definitivo de la vía aérea. Algunos médicos los usan para reducir el edema, pero la evidencia no es sólida. Pregunta 20. ¿Cuál es el papel de los agonistas adrenérgicos,
como el salbutamol en nebulización, en el tratamiento de la epiglotitis? Respuesta: ninguno. No son efectivos, ya que la obstrucción no es de origen bronquial, como en el asma, sino supraglótico. Subtema 5. Prevención y complicaciones. Pregunta 21. ¿Cuál es la medida de salud pública más efectiva para prevenir la epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo B? Respuesta: la vacunación universal con la vacuna conjugada contra HIV. Pregunta 22. ¿Qué complicación puede ocurrir si no se asegura la vía aérea a tiempo en un paciente con epiglotitis? Respuesta: la obstrucción completa de la vía aérea, que conduce a hipoxia, paro cardiorrespiratorio y muerte. Pregunta 23. Menciona una complicación infecciosa extracapsular que puede ocurrir con Haemophilus influenzae tipo B. Respuesta: neumonía, meningitis, artritis séptica, celulitis, pericarditis. 23. ¿A qué edad se neumatizan los senos maxilares? C. A los 4 años. Análisis de las opciones. A. Desde el nacimiento. Verdad parcial. Los senos maxilares existen desde el nacimiento como pequeñas cavidades, pero su tamaño es mínimo, solo unos milímetros. E incorrecto. La pregunta se refiere a cuando están claramente desarrollados o tienen una neumatización significativa, no a su existencia inicial. B. A partir de los 7 años. Verdad parcial. Es cuando los senos maxilares entran en una fase de crecimiento acelerado y se expanden notablemente después de la erupción de los primeros molares permanentes. E incorrecto. No es la edad de inicio de la neumatización, sino una etapa posterior de desarrollo. C. A los 4 años. Correcto. Es la edad en la que los senos maxilares ya están neumatizados de forma evidente y son claramente identificables en radiografías, extendiéndose lateralmente. Es el hito clave que se suele buscar en exámenes. D. A los 10 años. E incorrecto. Para esta edad los senos ya están bien desarrollados, pero la neumatización comenzó mucho antes. Neumatización de los senos maxilares. Subtema 1. Conceptos básicos y generalidades. 1. ¿Qué es la neumatización de los senos paranasales? R. Es el proceso de desarrollo y expansión de las cavidades aéreas, senos, dentro de los huesos del cráneo, que se llenan de aire y reemplazan al tejido mesenquimatoso original. 2. ¿Cuál es la función principal de los senos maxilares? R. Aligerar el peso del cráneo, humidificar y calentar el aire inhalado, participar en la resonancia de la voz y actuar como cámara de amortiguación ante traumatismos. 3. ¿De qué epitelio están revestidos los senos maxilares? R. De un epitelio respiratorio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, igual que la mucosa nasal. Subtema 2. Desarrollo y cronología de la neumatización. 4. ¿Cuál es el estado de los senos maxilares al momento del nacimiento? R. Son muy pequeños, prácticamente vestigiales, y se localizan como hendiduras laterales a los meatos nasales medios. 5. ¿A qué edad ocurre la primera etapa significativa de neumatización de los senos maxilares? R. Alrededor de los 4 años de edad. En esta etapa, los senos se expanden lateralmente y el suelo del seno se sitúa a nivel del suelo de la cavidad nasal. 6. ¿Qué evento importante en el desarrollo dental coincide con la neumatización a los 4 años? R. La presencia y erupción de los dientes deciduos, de leche. El suelo del seno maxilar se encuentra por encima de los ápices de estos dientes. 7. ¿Qué sucede con los senos maxilares a partir de los 7 a 8 años? R. Ocurre una segunda etapa importante de neumatización, impulsada por la erupción de los dientes permanentes. El seno desciende y el suelo se sitúa por debajo del piso de la fosa nasal. 8. ¿Cuándo se considera que los senos maxilares alcanzan su tamaño y forma adulta completa? Asterisco R. Al final de la erupción de los terceros molares, muelas del juicio, alrededor de los 18 a 20 años de edad. 9. ¿Qué estructuras anatómicas limita el piso del seno maxilar en un adulto? R. Los ápices de los premolares y molares del maxilar superior. Esto tiene gran relevancia clínica en odontología. 10.
¿Por qué la respuesta a los 4 años es considerada correcta en muchas preguntas de examen sobre la neumatización? R. Porque representa la primera etapa de expansión o neumatización significativa y clínicamente relevante, que es un hito clave en el desarrollo. Subtema 3. Relaciones anatómicas y relevancia clínica. 11. ¿Qué es la neumatización alveolar y cómo afecta a la cirugía dental? R. Es la extensión del seno maxilar hacia el proceso alveolar del maxilar después de la pérdida de piezas dentarias. Esto puede dejar muy poco hueso entre el seno y la cavidad oral, complicando la colocación de implantes dentales. 12. ¿Qué procedimiento se realiza para aumentar la altura ósea en el maxilar atrófico con senos neumatizados? R. La elevación de seno maxilar o sinus lift. 13. ¿Por qué las infecciones de los molares superiores pueden causar sinusitis maxilar? R. Debido a la estrecha relación entre los ápices de las raíces de estos dientes y el suelo del seno maxilar. Solo una delgada lámina de hueso, a veces solo mucosa, los separa, permitiendo el paso de infecciones. 14. ¿Cómo se denomina la comunicación anormal entre la cavidad oral y el seno maxilar que puede ocurrir tras una exodoncia? R. Fístula oroantral. 15. En una radiografía panorámica, ortopantomografía, ¿cómo se visualiza un seno maxilar neumatizado? R. Como un área radiolúcida, negra, bien delimitada, ubicada por encima de las raíces de los premolares y molares. Subtema 4. Comparación con otros senos paranasales. 16. ¿Cuáles son los senos paranasales que están presentes y ya neumatizados al nacer? R. Los senos etmoidales y los senos maxilares, aunque estos últimos son mínimos. 17. ¿Qué senos paranasales son los últimos en desarrollarse y neumatizarse? R. Los senos frontales y los senos esfenoidales. Su neumatización activa comienza alrededor de los 5 a 7 años. 18. ¿En qué orden general se neumatizan los senos paranasales desde el nacimiento hasta la edad adulta? R. 1. Maxilares y etmoidales, al nacer, mínimos, 2. Esfenoidales, a partir de los 3 a 5 años, 3. Frontales, a partir de los 5 a 7 años. Todos completan su desarrollo en la adolescencia tardía. Subtema 5. Preguntas de integración y aplicación clínica. 19. Un niño de 5 años se presenta con opacidad del seno maxilar en una radiografía. ¿Es normal que el seno sea visible y neumatizado a esta edad? R. Sí, es normal. A los 5 años, el seno maxilar ya ha pasado por su primera etapa significativa de neumatización, a los 4 años, y debe ser claramente visible como una cavidad aérea en estudios de imagen. 20. Un paciente de 60 años perdió todas sus piezas molares y premolares hace 20 años. ¿Qué cambio esperaría encontrar en sus senos maxilares? R. Una neumatización alveolar excesiva, neumatización señal, donde el seno ha expandido su volumen hacia el proceso alveolar, disminuyendo significativamente la altura ósea disponible. 21. ¿Por qué una fractura del hueso maxilar en un niño pequeño tiene un menor riesgo de comprometer el seno maxilar en comparación con un adulto? R. Porque en un niño pequeño el seno maxilar es de tamaño muy reducido y no está tan expandido dentro del cuerpo del maxilar como lo está en un adulto. 22. En el contexto de un trauma facial, ¿por qué un seno maxilar neumatizado puede actuar como una cámara de amortiguación? R. Porque la cavidad llena de aire absorbe y distribuye parte de la energía del impacto, lo que puede ayudar a proteger estructuras intracraneales más profundas. 24. ¿Cuál es el principal factor predisponente para el desarrollo de sinusitis en todas las edades? C. Resfriado común. Errores comunes del estudiante, y cómo evitarlos. 1. Leer de forma superficial o selectiva. Ejemplo, en la pregunta de sinusitis, un estudiante que lea rápido podría ver infección y vías respiratorias y elegir de inmediato amigdalitis bacteriana. A. Porque es una infección bacteriana común. ¿Cómo evitarlo? Subraya o identifica las palabras clave. En este caso, principal factor predisponente y en todas las edades. Esto te fuerza a buscar la causa más universal y directa. 2. Falta de comprensión fisiopatológica. Ejemplo, elegir estaciones frías. D. Es un error conceptual.
El estudiante memoriza que hay más casos en invierno, pero no entiende por qué. El frío no inflama la mucosa, lo hace el virus del resfriado que es más prevalente en esas estaciones. ¿Cómo evitarlo? No te limites a memorizar listas. Entender los mecanismos, EJ. Resfriado, inflamación mucosa, obstrucción del drenaje sinusal, sinusitis, te permite aplicar la lógica a cualquier pregunta, incluso si la redacción cambia. 3. Caer en la trampa de la asociación indirecta. Ejemplo, la conjuntivitis viral, B, es la opción distractora más débil, pero un estudiante podría pensar, los virus causan problemas respiratorios, y a veces de ojos, debe estar relacionado. Este es un salto lógico incorrecto. ¿Cómo evitarlo? Pregúntate, ¿es esta la causa directa o solo una condición que a veces coexiste? El resfriado común tiene una relación causal directa y mecánica con la sinusitis. La conjuntivitis, no. 4. Elegir una opción específica cuando la pregunta pide una general. Ejemplo, amigdalitis bacteriana. A. Es un diagnóstico específico y menos común. El resfriado común, C, es la condición general que es, con diferencia, el desencadenante más frecuente. ¿Cómo evitarlo? Cuando la pregunta use términos como principal, más común, más frecuente o en todas las edades, busca la opción que tenga la aplicación más amplia y universal. Sinusitis. Subtema 1. Definición, fisiopatología y factores predisponentes. Pregunta 1. ¿Qué es la sinusitis? Respuesta. Es la inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales. Pregunta 2. ¿Cuál es el evento fisiopatológico central que desencadena la mayoría de los casos de sinusitis? Respuesta. La obstrucción del ostium, orificio de drenaje del seno paranasal. Pregunta 3. Nombra las consecuencias directas de la obstrucción del ostium. Respuesta. 1. Disminución de la ventilación del seno, hipoxia. 2. Acumulación de secreciones mucosas en el interior. 3. Alteración del aclaramiento mucociliar. 4. Sobrecrecimiento bacteriano secundario. Pregunta 4. ¿Cuál es el principal factor predisponente para el desarrollo de sinusitis en todas las edades? Respuesta. El resfriado común, rinitis viral, ya que causa inflamación y edema que obstruye los ostiums. Pregunta 5. Además del resfriado común, enumera al menos 5 factores de riesgo o condiciones predisponentes para la sinusitis. Respuesta. 1. Rinitis alérgica. 2. Anomalías anatómicas, desviación del tabique, hipertrofia de cornetes, pólipos nasales. 3. Inmunodeficiencias. 4. Fibrosis quística. 5. Tabaquismo. 6. Infecciones dentales, para la sinusitis maxilar. Pregunta 6. ¿Por qué la rinitis alérgica es un factor de riesgo importante? Respuesta. Porque la inflamación alérgica crónica causa edema de la mucosa nasal, lo que puede llevar a la obstrucción de los ostiums de drenaje. Subtema 2. Clasificación y cuadro clínico. Pregunta 7. ¿Cómo se clasifica la sinusitis según su tiempo de evolución? Respuesta. Aguda. Duración 4 semanas. Subaguda. Duración de 4 a 12 semanas. Crónica. Duración 12 semanas. Pregunta 8. Describe la tríada clásica de síntomas de la sinusitis aguda. Respuesta. 1. Obstrucción /diagonal congestión nasal. 2. Secreción nasal, purulenta o claro posterior. 3. Dolor o presión facial que empeora al agacharse. Pregunta 9. ¿Cuáles son los 3 patógenos bacterianos más comunes en la sinusitis bacteriana aguda en adultos y niños? Respuesta. 1. Streptococcus pneumoniae. 2. Haemophilus influenzae, no typebel. 3. Moraxella catarrhalis, especialmente en niños. Pregunta 10. Menciona al menos 3 síntomas adicionales que pueden presentarse en un cuadro de sinusitis. Respuesta. Fiebre, más común en aguda. Hiposmia /diagonal anosmia, pérdida del olfato. Cefalea. Tos, especialmente en niños, por goteo postnasal. Halitosis. Dolor dental, en sinusitis maxilar. Pregunta 11. ¿En qué se diferencia el cuadro clínico de la sinusitis crónica de la aguda? Respuesta.
La sinusitis crónica se caracteriza más por obstrucción nasal y hiposmia persistentes, y menos por dolor facial intenso y fiebre. El dolor suele ser una sensación de presión o pesadez sorda. Pregunta 12. ¿Qué es la sinusitis odontógena y qué seno paranasal afecta típicamente? Respuesta. Es una sinusitis causada por una infección o procedimiento dental en los molares o premolares superiores. Afecta casi exclusivamente al seno maxilar. Subtema 3. Diagnóstico y hallazgos. Pregunta 13. ¿Cuál es el pilar del diagnóstico de la sinusitis no complicada? Respuesta. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en la historia y el examen físico. Pregunta 14. ¿Qué hallazgos en la rinoscopía anterior o nasolaringoscopia apoyan el diagnóstico de sinusitis? Respuesta. Secreción purulenta en meato medio, eritema, enrojecimiento y edema de la mucosa nasal. E hipertrofia de cornetes. Pregunta 15. ¿Cuál es el rol de la radiografía simple de senos paranasales en la actualidad? Respuesta. Tiene una utilidad limitada y baja sensibilidad. No se recomienda para el diagnóstico rutinario, habiendo sido reemplazada por la TC. Pregunta 16. ¿En qué casos está justificado realizar un cultivo de las secreciones nasales? Respuesta. En casos de sinusitis grave, en pacientes inmunocomprometidos, o cuando hay fracaso a múltiples ciclos de antibiótico-terapia. Pregunta 17. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la sinusitis bacteriana aguda? Respuesta. Antibiótico-terapia. La amoxicilina o amoxicilina clavulánico son de primera elección. Pregunta 18. ¿Por qué los corticoides intranasales son un pilar en el tratamiento de la sinusitis crónica? Respuesta. Porque reducen la inflamación de la mucosa y el edema del ostium, que es el problema central de la cronicidad, mejorando el drenaje. Pregunta 19. ¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico en la sinusitis? Respuesta. En la sinusitis crónica refractaria al tratamiento médico máximo, o en casos de anomalías anatómicas obstructivas, pólipos, desviación severa. La cirugía es la cirugía endoscópica nasosinusal, SENS. Pregunta 20. Nombra 3 complicaciones orbitarias de la sinusitis. 1. Celulitis preceptal. 2. Celulitis orbitaria. 3. Absceso subperióstico. 4. Absceso orbitario. Pregunta 21. Nombra 3 complicaciones intracraneales de la sinusitis. Respuesta. 1. Meningitis. 2. Absceso epidural. 3. Absceso subdural. 4. Trombosis del seno cavernoso. 25. La prevención primaria de la infección por rabia canina consiste en c. Vacunación de todos los animales domésticos. Análisis de la pregunta y sus trampas. 1. Confundir una acción individual con una estrategia de salud pública. La trampa. La opción A. Vacunar mascota es atractiva porque es cierta y es lo que un dueño responsable haría. Sin embargo, la prevención primaria a nivel de salud pública se refiere a una estrategia poblacional y masiva, no a un acto individual. La clave, la opción C, vacunación de todos los animales domésticos, es la correcta porque describe una campaña masiva y sistemática que impacta en el reservorio principal del virus, protegiendo así a toda la comunidad. 2. Confundir el nivel de prevención, primaria, secundaria, terciaria. La trampa, la opción D, bioseguridad en la manipulación en laboratorio es una medida preventiva, pero no es primaria para la población general. Es una prevención primaria ocupacional para un grupo de riesgo específico, trabajadores de laboratorio. En el contexto de una pregunta general sobre salud pública, la respuesta debe enfocarse en la medida más amplia y fundamental. La clave, la prevención primaria busca evitar que la enfermedad ocurra en la población. En la rabia, eso significa evitar la transmisión del animal al humano, y la medida clave es atacar la fuente, animales, con vacunación masiva. 3. Elegir una opción demasiado vaga, extrema o poco práctica. La trampa, la opción B, evitar mascota es una medida teóricamente efectiva pero completamente irreal e impráctica desde el punto de vista de la salud pública. No es una estrategia viable o recomendada. La clave, las respuestas correctas en salud pública suelen ser intervenciones prácticas,
basadas en evidencia y aplicables a nivel comunitario. 4. No leer con cuidado el enfoque de la pregunta. En la trampa, la pregunta especifica infección por rabia canina. Si la pregunta se hubiera centrado en la prevención de la rabia humana post-exposición, la respuesta correcta sería la profilaxis post-exposición, vacuna y inmunoglobulina humana. La clave: siempre se debe identificar el sujeto de la pregunta. ¿Estamos previniendo la enfermedad en el animal, reservorio, o en el humano? Rabia canina. Epidemiología y transmisión. 1. ¿Cuál es el principal reservorio de la rabia en entornos urbanos? Respuesta: el perro doméstico, Canis familiaris, es el principal reservorio y vector en áreas urbanas. 2. ¿Cómo se transmite principalmente la rabia canina a los humanos? Respuesta: a través de la mordedura de un animal infectado, cuando la saliva contaminada con el virus penetra en heridas o mucosas. 3. ¿Qué porcentaje de casos de rabia humana es causado por mordeduras de perros? Respuesta: aproximadamente el 99% de los casos humanos a nivel mundial. 4. ¿En qué regiones del mundo la rabia canina sigue siendo endémica? Respuesta: principalmente en países de Asia, África y algunas regiones de América Latina. 5. ¿Qué factores contribuyen a la persistencia de la rabia canina? Respuesta: baja cobertura de vacunación canina, población de perros callejeros, falta de programas de control y limitado acceso a profilaxis post-exposición. Prevención primaria. 6. ¿En qué consiste la prevención primaria de la rabia canina? Respuesta: vacunación masiva de al menos el 70% de la población canina para lograr inmunidad de rebaño. 7. ¿Qué porcentaje de cobertura vacunal canina se recomienda para controlar la rabia? Respuesta: se recomienda vacunar al menos el 70% de la población canina. 8. ¿Cuál es la estrategia más costo efectiva para prevenir la rabia humana? Respuesta: la vacunación masiva de perros, que es 10 a 20 veces más costo efectiva que la profilaxis post-exposición en humanos. 9. ¿Qué medidas complementarias a la vacunación son importantes en prevención primaria? Respuesta: control de población canina, educación sanitaria y notificación obligatoria de casos sospechosos. 10. ¿Qué organismos internacionales promueven la eliminación de la rabia canina? Respuesta: OMS, OIE y FAO, bajo el marco Unidos contra la Rabia. Profilaxis post-exposición. 11. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la profilaxis post-exposición? Respuesta: limpieza inmediata de la herida, vacunación antirrábica y administración de inmunoglobulina antirrábica según la categoría de exposición. 12. ¿Cómo se clasifican las exposiciones según el riesgo de transmisión de rabia? Respuesta: categoría I, contacto indirecto, sin riesgo. Categoría 2, mordeduras menores o rasguños sin sangrado. Categoría 3, mordeduras múltiples, profundas, o contacto de mucosas con saliva. 13. ¿En qué casos está indicada la inmunoglobulina antirrábica? Respuesta: en todas las exposiciones de categoría 3 y en personas inmunocomprometidas con categoría 2. 14. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado para iniciar la profilaxis post-exposición? Respuesta: debe iniciarse lo antes posible, idealmente dentro de las 24 horas posteriores a la exposición. Diagnóstico. 15. ¿Cuál es el método de diagnóstico Gold estándar para rabia en animales? Respuesta: la inmunofluorescencia directa en tejido cerebral. 16. ¿Qué muestras son adecuadas para diagnóstico post-mortem de rabia? Respuesta: cerebro completo o fragmentos de tronco encefálico, hipocampo y cerebelo conservados en glicerol. 17. ¿Qué técnicas de diagnóstico pueden usarse en humanos antes del fallecimiento? Respuesta: detección de antígenos en biopsia de piel nucal, RT-PCR en saliva o LCR, y aislamiento viral. 18. ¿Por qué es difícil diagnosticar rabia en fase prodrómica? Respuesta: porque los síntomas iniciales son inespecíficos, fiebre, cefalea, malestar general, y similares a otras enfermedades. Medidas de control. 19. ¿Qué hacer con un perro que muerde a una persona en área endémica? Respuesta:
Observación durante 10 a 14 días. Si desarrolla síntomas de rabia, debe ser sacrificado y enviado para diagnóstico. 20. ¿Cuáles son las medidas de control en brotes de rabia canina? Respuesta: vacunación masiva perifocal, restricción de movimiento animal, eliminación humanitaria de animales enfermos y educación comunitaria. 21. ¿Qué precauciones de bioseguridad son necesarias en laboratorio con muestras de rabia? Respuesta: nivel de bioseguridad 2 o 3, uso de EPP completo, cabina de seguridad biológica y adecuada desinfección con glutaraldehído o hipoclorito. Vacunación. 22. ¿A qué edad debe iniciarse la vacunación antirrábica en cachorros? Respuesta: a partir de los 3 meses de edad, con refuerzo anual o según protocolo local. 23. ¿Qué tipos de vacunas existen para rabia canina? Respuesta: vacunas inactivadas, muertas, y vacunas de virus modificados, vivas atenuadas. 24. ¿Qué es la vacunación de barrera o cordón sanitario? Respuesta: estrategia que consiste en vacunar masivamente en un área geográfica definida alrededor de un caso confirmado para crear un cinturón de protección. Situaciones especiales. 25. ¿Cómo manejar una mordedura por animal silvestre en área endémica? Respuesta: considerar siempre como exposición de riesgo y administrar profilaxis post-exposición completa, a menos que el animal pueda ser capturado y examinado. 26. ¿Qué hacer cuando un animal vacunado muerde a una persona? Respuesta: el animal debe ser observado igualmente por 10 días, pero el riesgo es significativamente menor si la vacunación es reciente y válida. 27. ¿Cuál es el protocolo para viajeros a zonas endémicas? Respuesta: vacunación preexposición recomendada para viajeros que realizarán actividades de riesgo o permanecerán largos periodos en áreas rurales endémicas. 26. Muchos de los fallecimientos ocurridos en los pacientes con fiebre hemorrágica por dengue se deben a b. sobrehidratación. Errores comunes en preguntas sobre dengue grave / fiebre hemorrágica por dengue. 1. Confundir la fase de fuga vascular con la necesidad de más fluidos. Error: pensar que el paciente en shock por dengue siempre necesita más y más líquidos. Realidad: en la fase de fuga vascular, días 3 a 7, los líquidos intravenosos se escapan al espacio extravascular, causando edema y derrames. La reposición de líquidos debe ser estricta y controlada, guiada por la diuresis, el hematócrito y los signos vitales. La sobrehidratación en esta fase puede causar edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, una causa común de muerte evitable. 2. Atribuir la muerte principalmente al sangrado, anemia. Error: seleccionar anemia como la principal causa de muerte. Realidad: aunque el dengue puede causar trombocitopenia y sangrado, la principal causa de muerte es el shock hipovolémico por extravasación de plasma, shock por dengue, no la pérdida de sangre. La anemia severa por sangrado masivo es menos frecuente. 3. Subestimar el momento de la fase crítica. Error: creer que el paciente está mejorando cuando la fiebre cae. Realidad: la defervescencia, desaparición de la fiebre, marca el inicio de la fase crítica, donde el riesgo de shock es máximo. Es una trampa clásica en los casos clínicos. 4. Priorizar la transfusión de plaquetas sobre la reposición de volumen. Error: indicar una transfusión de plaquetas de manera rutinaria en una trombocitopenia asintomática. Realidad: el manejo del shock por dengue se centra en la reposición de volumen con cristaloides. La transfusión de plaquetas solo está indicada en casos de sangrado activo significativo o profilaxis previa a un procedimiento invasivo. Bajar las plaquetas no es sinónimo de sangrar. 5. Confundir los signos de alarma con complicaciones establecidas. Error: no distinguir entre un signo de alarma, que indica progresión a dengue grave, y una complicación ya establecida. Realidad: signos de alarma: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargo. Indican la necesidad de hidratación intravenosa y monitoreo estricto. Complicaciones graves: shock, acumulación de líquido con dificultad respiratoria, sangrado masivo, daño orgánico severo. Fiebre hemorrágica por dengue, FHD.
Subtema 1. Etiología y fisiopatología. Pregunta 1. ¿Cuál es el agente etiológico de la fiebre hemorrágica por dengue? Respuesta. El virus del dengue, un arbovirus del género Flavivirus. Pregunta 2. ¿Qué fenómeno fisiopatológico es el principal responsable de la gravedad en el dengue y conduce al SOC? Respuesta. El aumento masivo de la permeabilidad capilar, que permite la fuga de plasma al espacio extravascular. Pregunta 3. Menciona el mecanismo inmunológico que se cree facilita la gravedad de la infección por dengue en infecciones secundarias. Respuesta. La potenciación dependiente de anticuerpos, AD, por sus siglas en inglés. Los anticuerpos no neutralizantes de una infección previa facilitan la entrada del virus a los macrófagos, aumentando la carga viral. Pregunta 4. ¿Qué células del sistema inmunitario son el principal blanco de replicación del virus del dengue? Respuesta. Los macrófagos y los monocitos. Subtema 2. Cuadro clínico y diagnóstico. Pregunta 5. Según la OMS, ¿cuáles son los 4 criterios necesarios para diagnosticar fiebre hemorrágica por dengue, FHD? Respuesta. 1. Fiebre o historia de fiebre aguda. 2. Tendencia hemorrágica, EG. Prueba del torniquete positiva, petequias, epistaxis. 3. Trombocitopenia, plaquetas, 100,000/diagonal mm superíndice 3. 4. Evidencia de fuga de plasma, EG. Derrame pleural, ascitis, hipoalbuminemia, hematócrito elevado. Pregunta 6. ¿Qué signo clínico simple es una prueba de tendencia hemorrágica y se considera un signo de alarma? Respuesta. La prueba del torniquete, o de la ligadura, positiva. Pregunta 7. ¿En qué fase de la enfermedad, días aproximados, ocurre comúnmente el debut de la fuga de plasma y el SOC? Respuesta. En la fase de defervescencia, usualmente entre el 3.º y 7.º día de la enfermedad. Pregunta 8. ¿Cuál es la diferencia clave en el hematócrito entre la fase de fuga de plasma y la fase de recuperación? Respuesta. Fase de fuga. Hemoconcentración, hematócrito elevado. Fase de recuperación. Hemodilución, hematócrito disminuye. Pregunta 9. Nombra al menos 3 signos de alarma que indiquen la progresión a dengue grave. Respuesta. Dolor abdominal intenso y sostenido. Vómitos persistentes. Acumulación de líquidos, ascitis, derrame. Sangrado de mucosas. Letargo o irritabilidad. Hepatomegalia dolorosa. Pregunta 10. ¿Qué parámetro de laboratorio es crucial para monitorear la fuga de plasma y guiar la reposición de fluidos? Respuesta. El hematócrito. Un aumento progresivo indica hemoconcentración por fuga de plasma. Subtema 3. Complicaciones y causas de muerte. Pregunta 11. ¿Cuál es la causa más común de muerte evitable en pacientes con fiebre hemorrágica por dengue? Respuesta. La sobrehidratación iatrogénica, sobrecarga de fluidos. Pregunta 12. Explica por qué la sobrehidratación es tan peligrosa en la fase de recuperación del dengue. Respuesta. Porque cuando la permeabilidad capilar se normaliza, el exceso de líquido administrado es reabsorbido masivamente al intravascular, pudiendo causar edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva. Pregunta 13. ¿Cuál es la forma más grave de dengue y cómo se define? Respuesta. El síndrome de SOC por dengue, SSD. Se define como el SOC hipovolémico que ocurre como consecuencia de la fuga de plasma masiva. Pregunta 14. Además del SOC, ¿qué otra complicación hemorrágica grave, aunque menos común, puede ser fatal? Respuesta. La hemorragia digestiva masiva, a menudo asociada con coagulación intravascular diseminada, SID. Pregunta 15. ¿Qué complicación orgánica puede resultar de un SOC prolongado o de una hemorragia masiva? Respuesta. El daño orgánico múltiple, incluyendo daño hepático grave, hepatitis por dengue o fallo renal. Subtema 4. Manejo y tratamiento, atención primaria. Pregunta 16. ¿Cuál es el pilar fundamental del tratamiento del dengue grave y del SOC por dengue? Respuesta. La reposición agresiva pero controlada de volumen con cristaloides, EG. Solución ringue lactato o solución salina normal. Pregunta 17.
¿Cuál es el objetivo principal de la fluidoterapia en un paciente con signos de alarma o SOC? Respuesta: mantener una perfusión y presión arterial adecuadas con la mínima cantidad de fluido necesaria, para evitar la sobrecarga. Pregunta 18. ¿En qué momento se debe iniciar la reposición de fluidos por vía intravenosa? Respuesta: cuando el paciente presenta signos de alarma, SOC, o no puede mantener la hidratación por vía oral, vómitos. Pregunta 19. ¿Qué parámetros se deben monitorizar estrechamente para guiar la fluidoterapia? Respuesta: hematócrito, gasto urinario, signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial y estado de conciencia. Pregunta 20. Si un paciente en recuperación presenta una disminución brusca del hematócrito asociada a taquicardia, ¿qué se debe sospechar? Respuesta: una hemorragia oculta significativa. Pregunta 21. ¿Cuál es la indicación principal para realizar una transfusión de concentrados de plaquetas en el dengue? Respuesta: no está indicada para la trombocitopenia asintomática. Solo se debe usar en caso de sangrado activo grave o previo a un procedimiento invasivo. Pregunta 22. ¿Qué medicamentos están estrictamente contraindicados en el manejo del dengue y por qué? Respuesta: ácido acetilsalicílico, aspirina y AINES, por su efecto antiagregante plaquetario y riesgo de síndrome de Reye y hemorragia. Corticoides no han demostrado beneficio. Pregunta 23. ¿Cuál es el signo clínico que indica que la fase de fuga de plasma ha terminado y se debe reducir drásticamente la fluidoterapia? Respuesta: la diuresis espontánea y sostenida, aumento del gasto urinario. Subtema 5. Prevención y control. Pregunta 24. ¿Cuál es el vector principal del virus del dengue? Respuesta: los mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. Pregunta 25. Menciona dos medidas de control ambiental clave para prevenir la proliferación del mosquito vector. Respuesta: 1. Eliminación de criaderos, recipientes que acumulan agua limpia. 2. Uso de mosquiteros y telas metálicas.